Estimados alumnos, en esta oportunidad comenzaremos una serie de presentaciones que abordarán lo que considero la parte más interesante en el camino hacia la búsqueda de la validez de los razonamientos lógicos. Al principio, el alumno se sentirá un poco extraviado al tratarse de un método en donde la estrategia personal juega un rol muy importante. Haciendo un símil, es como si se tratase de armar un rompecabezas en donde las fichas serían las premisas y la conclusión representaría el resultado final de la armazón. El uso de las tablas de verdad, así como el método de Jensen, para la verificación de la validez de un argumento, son métodos prácticos, mecánicos y seguros. Pero por esa misma razón se deja sin ejercitar el razonamiento lógico. Por eso la conveniencia de un método alternativo a este método se le llama deducción natural, porque se basa en unas pocas reglas evidentes por sí mismas o bien demostrables con facilidad mediante las tablas de verdad o árbol de Jensen. A partir de estas reglas simples pueden demostrarse argumentos más complejos. Para la cabal comprensión de lo que aquí desarrollaremos, es necesario que el estudiante tenga a la mano el siguiente material, que puede ser obtenido a partir del archivo Unidad 1.1 Cálculo Proposicional, que se encuentra en módulo 7, asignatura lógica, en la carpeta Material Teórico de la sección Archivos. Estos dos materiales a los que hago referencia aparecen en la sección 4 con el título Propiedades o equivalencias básicas de los conectores, y en la sección 8, 10 reglas fundamentales de la inferencia lógica. El método de la deducción natural consiste en ir estableciendo paso a paso una cadena de resultados que se van derivando a partir de las premisas, supuestos y definiciones, hasta llegar a la conclusión deseada. Cada paso se justificará de alguna manera mediante el auxilio de las equivalencias básicas de los conectores, las reglas de inferencia y razonamientos válidos previamente demostrados. Para lograr esto utilizaremos un formato de filas y columnas tal y como se muestra a continuación. En la primera columna vamos a codificar o a nombrar cada fila correspondiente a una proposición que se vaya agregando al proceso de desarrollo. En la segunda columna aparece la proposición en cuestión, y en la tercera columna, y una de las más importantes, la justificación de la aparición de dicha proposición. En el ejemplo que estamos mostrando en pantalla, aunque ahorita no lo tengamos claro, la primera proposición supuestamente forma parte de la premisa de un razonamiento, al igual que la segunda. Y la tercera es una consecuencia de las dos primeras, mediante una equivalencia tautológica conocida como modus ponendo ponens, que no es más que si se conoce o si se parte de la veracidad de un condicional y de la veracidad del antecedente, podemos, sin lugar a dudas, concluir la veracidad del consecuente. Sin más, atacaremos el método mediante varios ejemplos. En el primer ejemplo se trata de hallar, o mejor dicho, de establecer la validez del razonamiento que se muestra en pantalla.
En primer lugar, vamos a ir colocando fila tras fila las premisas que conforman dicho razonamiento. De manera que en la fila 1 hemos colocado la primera premisa, en la 2 la segunda, en la 3 la tercera y en la cuarta premisa. Observe que hemos colocado en la tercera columna la palabra premisa para hacer referencia a que en realidad esas proposiciones forman el conjunto de premisas. Además he querido, para de una manera visual, señalar en un fondo grisáceo la numeración de tales filas. Ahora es cuando comienza el juego en realidad. ¿Qué podemos hacer para llegar finalmente a la conclusión no P? Revisando entonces concienzudamente las herramientas de las cuales disponemos, vemos que una de esas herramientas la constituye una equivalencia llamada modus tollendo tollens, que esa palabra en latín podemos fácilmente decir modus tollens, simple y llanamente. ¿Y en qué consiste esa, vamos a llamarlo así, inferencia elemental o básica? Bueno, consiste en que si se tiene un condicional como verdadero y se supone verdadera también la negación del consecuente, podemos, a partir de esas dos leyes, concluir la negación del antecedente. En otras palabras, el símbolo MTT34 hace referencia a que entre la línea 3 y 4, si R entonces S es verdadero, no S es verdadero, y por lo tanto, de acuerdo con esa ley, podemos concluir no R. Hemos puesto también un señalamiento de que esa es la quinta fila y con otro color distinto, un color, vamos a llamarlo así, carne, o como usted quiera llamarlo. De igual manera, utilizando inclusive la misma ley de razonamiento, el modus tollens, pero ahora entre las líneas 2 y 5 observamos que si se parte de la veracidad de si Q entonces R, y como en la línea 5 habíamos llegado a que no R es verdadero, por esa misma razón llegamos a que no Q se deduce de esas dos líneas. Y eso es lo que queremos indicar, que hemos aplicado el modus tollens entre las líneas 2 y 5, que son las que intervienen para llegar a la conclusión de que no Q es verdadera. Ya finalmente llegamos a lo que queríamos, porque volviendo a aplicar la regla de modus tollens, pero ahora entre la fila 1 y la fila 6, por la misma razón, ya que si P entonces Q asumimos que es verdadera, y al ser no Q también verdadera, por esa ley del modus tollens, concluimos que no P es verdadera. Y en consecuencia, pues termina nuestro razonamiento llegando a la veracidad del mismo, porque hemos llegado a la conclusión del razonamiento propuesto. Como usted verá, esta forma de actuar en algunos casos es más rápida, pero requiere de que el alumno vaya desarrollando la habilidad de ir componiendo, derivando proposiciones a partir de proposiciones ya analizadas. En este segundo ejemplo seguiremos con la técnica de la deducción natural. Al igual que en el primer ejemplo, copiaremos a continuación las premisas que forman el razonamiento. Y en este caso son 3 premisas, un tanto complejas cada una de ellas.
Veamos qué podemos hacer con estas premisas. Aquí es donde interviene la parte fundamental, la estructura lógica de pensamiento de cada alumno. Pues bien, podemos aplicar una equivalencia básica que se conoce como modus ponendo ponens, o que simple y llanamente la denotaremos o la diremos como modus ponens. ¿Y qué dice esta ley? Si usted tiene la amabilidad de buscar en sus apuntes, se verá que el modus ponens es dentro del grupo de los silogismos. Aplica 1 y 2. ¿Qué quiere decir esto? Que si se tiene una proposición y se tiene un condicional en donde la proposición dada es el antecedente, usted puede concluir que se verifica el consecuente. ¿Qué quiere decir esto? Que como partimos de que si P entonces Q o R es verdadero, y como esta proposición aparece también como antecedente en un condicional que a su vez es verdadero, no nos queda otro camino que entre estas dos concluir la veracidad de no R. Y es por ello que hemos señalado en nuestra tercera columna la causa del por qué esa derivación. Ahora vamos a utilizar otra regla o una equivalencia conocida como el silogismo disyuntivo. ¿Y en qué consiste este silogismo disyuntivo? Que si en alguna parte de la demostración aparece una disyunción y la negación de uno de los elementos de la disyunción, se puede concluir la veracidad de la otra componente de la disyunción. Observe qué es lo que está pasando con 1 y 4. En 1 aparece una disyunción de dos proposiciones y en 4 aparece la negación de una de ellas. De manera tal que por el silogismo disyuntivo, si esto es verdad, pero esto es verdad también, queriendo decir que esto es falso, entonces por aquí debemos concluir que si P entonces Q es verdad. Y esa forma de razonar es la que corresponde con lo que se ha dado en llamar silogismo disyuntivo. Ahora hemos aplicado el modus ponens entre la fila 3 y la 5. ¿Por qué hemos aplicado el modus ponens? Porque en la fila 3 tenemos un condicional y en la fila 5 estamos afirmando el antecedente. Y si tenemos un condicional verdadero y además es verdadero antecedente, se concluye que el consecuente es verdadero. Y eso es lo que dice el modus ponens. Y ahí pues la notación, modus ponens, utilizando 3 y 5, concluimos 6. Y ya llegamos finalmente a lo que queríamos, dado que ahora estamos utilizando el modus tollens con las fila 4 y la 6. ¿Y en qué consiste ese modus tollens? De nuevo repetimos que si tenemos un condicional verdadero y la negación del consecuente es verdadera, entonces de aquí se desprende la negación del antecedente, modus tollens. Y ya nuestro método de deducción ha finalizado porque hemos llegado a la conclusión del razonamiento. Veamos qué sucede ahora en el próximo ejemplo, en donde va a aparecer algo interesante. No perdamos de vista cuál es ese paso interesante. En primer lugar, al igual que en los casos anteriores, comenzamos escribiendo las premisas que surgen del razonamiento. En este caso son 4 premisas.
Y vamos ahora a armar nuestro rompecabezas. ¿Qué podemos hacer con esas cuatro premisas? ¿Cómo las manipulamos? ¿Qué referencias básicas podemos incluir? Aquí es donde está el kit del asunto. Aquí es donde se ve la hora de la verdad. Aquí es donde el alumno tiene que incorporar pues su parte creativa, siempre poniendo en el escritorio las herramientas de las cuales va a disponer, que no son más que las equivalencias básicas que vimos y las reglas de inferencia. Veamos ahora de dónde salió el no R. Hay una ley llamada la ley de la simplificación que establece que si una conjunción es verdadera, entonces cada una de las proposiciones que la forman también lo son. Y es obvio que de acuerdo con la línea 3, la conjunción no R y S es verdadera. Y de aquí nosotros podemos inferir, otra palabra muy interesante de saber, que tanto no R como S también son verdaderas. Vamos a quedarnos con no R. Y eso es lo que significa la simplificación de la proposición 3. Y de acuerdo con esa ley podemos llegar a no R. Ahora, fíjense lo que está pasando. Ahora hemos aplicado la regla del silogismo disyuntivo entre 2 y 5. Esto quiere decir que al tener una O y saber que uno de sus componentes es falso, entonces lo que le queda es deducir que el otro componente tiene que ser verdadero. De tal manera que aplicando el silogismo disyuntivo a las proposiciones 2 y 5, se concluye la veracidad de no Q. Eso está aquí mostrado en esta columna. Ahora podemos utilizar el conocidísimo modus tollens entre 1 y 6, debido a que al tener un condicional y la negación del consecuente, podemos inferir la negación del antecedente. Es el modus tollens. Por la misma forma en que de la proposición 3 derivamos la proposición OR, también podemos derivar la proposición S. Esa es por la regla de la simplificación 3. Ahora viene una situación interesante. Si se tienen dos líneas o dos proposiciones previas, podemos incluir lo que se llama la conjunción. Fíjense que aquí tenemos no P y tenemos S. Esto da origen a la inclusión de la conjunción no P y S. Y eso se indica mediante este simbolismo. Inclusión de la conjunción utilizando para ello la fila 7 y 8. Si esto es verdad y esto es verdad, pues esto es verdad y lo podemos deducir sin ningún problema. Pero ahora vamos a utilizar el modus ponens, pero el modus ponens entre 4 y 9, dado que al tener un condicional y tener verdadero el antecedente, podemos concluir el consecuente. De tal manera que esta proposición se deriva de la aplicación del modus ponens con las filas 4 y la fila 9. Y finalmente aparece nuestra conclusión. Y usted observe algo raro. Y ese algo raro se deriva a que esta proposición que conforma la disyunción ni remotamente aparece en ninguna de las 10 anteriores. Pero eso no importa debido a que hay una regla denominada la inclusión del disyuntor que establece que si una proposición es verdadera, entonces también lo será esa proposición unida con cualquier cosa.
y aquí el cualquier cosa lo hemos tomado arbitrariamente para llegar a la conclusión deseada. En consecuencia, pues, esta inclusión de la disyunción es un tanto rara, pero es obvia, porque si una proposición es verdadera, la disyunción de esa proposición con cualquier cosa es verdadera. Así, por ejemplo, si una persona es estudiante de la católica, entonces esa persona es estudiante de la católica, o que la Tierra es cuadrada, eso es verdadero. Y hay que tener en cuenta, pues, que debemos respetar las tautologías y las tablas de verdad de estas operaciones básicas. Terminamos este video con un último ejemplo en donde también se va a poner de manifiesto algo que a veces el alumno no capta o no tiene la capacidad cuando está comenzando en estas lides de suponer que eso es permisible. De nuevo, pues hemos colocado las tres premisas de las cuales aparecen en nuestro razonamiento. Vamos a ver qué podemos hacer ahora con esas tres premisas. Y observamos que hay un silogismo llamado el silogismo hipotético, que no es más que la transitividad del conector condicional. De tal manera que el silogismo hipotético aplicado a la fila 1 establece que si C entonces T y si T entonces no E, podemos concluir si C entonces no E. Ese es lo que se llama silogismo hipotético o simplemente transitividad del conector condicional. Por la misma razón, aplicando el mismo razonamiento a la fila 2, si no C, entonces N, y si N entonces no E, entonces podemos concluir si no C, entonces no E. Y ahora va a aparecer algo importante. Vamos a incluir una fila que por ningún lado aparece, pero esa fila es una tautología y usted puede agregar tautología en cualquier momento que a usted le apetezca. Y es claro que la proposición C o no C es una tautología porque siempre es verdadera. ¿Y para qué hemos introducido esa tautología? Porque ahora vamos a aplicar una equivalencia conocida con el nombre de dilema constructivo simple. ¿Y qué dice el dilema constructivo simple? Que si se tienen dos condicionales con el mismo consecuente, y si por otro lado se tiene que es verdad la disyunción de sus antecedentes, se puede concluir de estas tres relaciones que es verdad el consecuente. Fíjense que aquí en el dilema constructivo simple aparecen involucradas tres filas, 4, la 5 y la 6. La 4 y la 5 son condicionales con la misma proposición de la derecha, o sea, con la misma consecuente, pero además con antecedentes distintos. Si esto está así, no podemos hacer nada por los momentos. Pero si por X circunstancia probamos de que la disyunción de estas dos es verdadera, entonces no habrá ningún problema. Y como tenemos que por una ley tautológica, para cualquier proposición dada, siempre esa proposición, su disyunción con su negación es una tautología.
Y aquí están dadas las condiciones para aplicar el dilema constructivo simple. Y por ende podemos entonces concluir, a partir de esas tres, la proposición 7 no es. Y ahora sí, finalmente, con el conocido modus ponens, tenemos que si tenemos esta condicional verdadero y sabemos que el antecedente es verdadero, podemos fácilmente concluir el consecuente, que no es más que la conclusión a nuestro razonamiento. Espero que con estos 4 ejemplos el alumno vaya captando el posible grado de dificultad que esto tiene y que vaya preparándose mediante su ejercitación personal. En el próximo video seguiremos tratando este método de deducción natural para unos casos bien particulares en donde la conclusión tiene forma de condicional. Les habló Adelmo Fernández y será hasta la próxima oportunidad.